gracias a Dios que nos tiene reunidos, hermanos, y vamos a ir al libro de Ruth, hermanos. Ruth 1, 21 y 22. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Ruth 1, 21 y 22, vamos a estar leyendo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Si ya lo tienen, hermanos, cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Jesús. Y lo vemos como está escrito, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice, amén. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Pueden sentarse, hermanos. En esta hora vamos a estar meditando bajo el tema Dios tiene un propósito para nosotros. Yo no sé, hermanos, cuántos creen que Dios tiene propósitos para nosotros, porque Dios es el Dios de propósitos, hermanos. Dios tiene, desde el momento, hermanos, que Dios nos ha libertado, que Dios nos ha sacado, que dije su palabra, que Él nos sacó del pozo de la desesperación, es porque Dios ya tiene un propósito para nosotros. Dice la Biblia que desde antes que nosotros naciésemos, Él ya nos había visto, Él ya tenía memoria de nosotros. Dios tiene propósitos. En esta noche, hermanos, nosotros necesitamos entender lo que Dios está haciendo en nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, pero en esta noche nosotros necesitamos entender. Debemos entender, hermanos, que hay un propósito para su vida, que hay un propósito para mi vida. Sabemos que por muy grande, hermanos, ese problema o esa situación que usted esté pasando o que usted esté atravesando, muchas veces, hermanos, nosotros no estamos preparados para esos procesos. Nadie de nosotros está preparado para un proceso que va a venir a nuestra vida, pero el proceso de Dios es así. El Señor, hermano, Dios no está Él para decirle, para avisarle a usted, para avisarme a mí. Y por eso es que nosotros, hermanos, muchas veces decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Porque si bien es cierto, hermanos, del cristiano, o cuando nosotros nos evangelizaron, nos dijeron de que en Dios íbamos a tener una vida de maravilla, que en Dios íbamos a tener una vida sin problemas, porque ese es el gran error y la gran equivocación que hay cuando nosotros decimos que en el Señor no vamos a tener problemas. Porque es comúnmente escuchar eso cuando nosotros vemos de que alguien evangeliza, venga Cristo, dicen, y se ha transversado también aquel tema que dice que pare de sufrir. Pero lamentablemente el cristiano no es así. Para nosotros es diferente la forma, hermanos, de cómo Dios trata con nosotros. El propósito de Dios no es que usted y yo pasemos solamente de brazos cruzados, solamente que estemos esperando, ¿verdad? Sin pasar un proceso. Nosotros, hermanos, sabemos que desde el momento que Dios eligió que nosotros íbamos a venir a los pies de Cristo, era con el propósito de cambiarnos, porque Él dice que Él venda nuestras heridas. ¿A quién no le duele, hermanos, que una herida se la limpien y se la venden? ¿A quién no le va a doler esa herida? Llega el momento en que duele, se siente el dolor, hermanos, pero sabemos que por eso nosotros, hermanos, debemos entender, porque muchas veces decimos nosotros, ¿cómo me va a pasar todo esto a mí? Porque el ser cristiano nos acredita a nosotros que no va a haber ninguna situación, porque no hemos entendido, hermanos, todavía no hemos entendido el propósito de Dios, pero vuestro Dios no es un Dios de improvisaciones. Él no improvisa, hermanos. En ningún momento Él de la nada va a decir, ay, se me olvidó decirle a Sandra que tenía que hacer esto. Ahorita mismo le digo que lo haga.
Se me olvidó decirle a cualquier hermana que esto tenía que hacerlo. No, Dios ya tiene una agenda. Nosotros ya estábamos en la agenda de Dios, hermano. Esto que estamos reunidos aquí ya está en la agenda de Dios. Ya es un propósito de Dios para nosotros el estar reunidos escuchando su palabra. Con diferentes problemas, hermano. Con diferentes situaciones, con diferentes propósitos que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cada quien está corriendo con una carga diferente, con un problema diferente. El suyo no es el mío no es el suyo. Individualmente hay una situación que nosotros estamos cruzando. Sea situación económica, hermanos, situación de dolores, de angustias, porque déjenme decirle que los problemas, que las situaciones, cuando Dios lleva a prueba a alguien, siempre, Dios nos prueba, cuando Dios pone en nosotros un propósito, siempre va a doler, pero sabemos que ese propósito que yo estoy viendo en otro hermano, a mí me va a ayudar, a mí me va a beneficiar esa situación porque yo estoy viendo la fuerza que mi hermano tiene, que Dios le ha dado, y eso me ayuda a mí para mantenerme fuerte también. Eso me ayuda a mí, hermanos, pero qué bueno es cuando nosotros podemos entender la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios hace las cosas a como Él quiere. A Dios nadie le va a decir que haga esto de esta manera, que haga lo otro de la otra manera. Dios es soberano. Y eso, hermanos, a nosotros nos abona, nos ayuda a mantener nuestra fe y nuestra confianza, nuestra seguridad en Cristo. Porque sabemos que la soberanía de Dios, hermanos, es así con nosotros. Desde el momento que Dios, hermanos, nos sacó, Él dice que con su sangre nos lavó. Nosotras cuando lavamos, hermanos, ¿cómo es que hacemos con la ropa? La restregamos, le pasamos el cepillo, le echamos cloro. Si tiene manchas, a modo de que aquella ropa quede limpia, a modo de que aquella ropa no quede con grasa. Dios tiene propósitos grandes, hermanos, pero a veces nosotros no entendemos. No entendemos y quizás nos vamos a morir, hermanos, sin entender algunos propósitos de Dios. Nos vamos a morir sin darnos cuenta de algunos propósitos, pero Él está enfocado, hermanos, en algo que Él quiere hacer con nosotros. Él está enfocado en eso. Procesos que van a doler, procesos que va a haber que nosotros muchas veces, digamos, Dios no está conmigo. Pero ¿quién es el que está tratando con nosotros? ¿Quién es el que está haciendo eso en nosotros? Es el mismo Dios. Pero a veces nosotros decimos, ¿por qué a mí? Porque el cristiano, hermanos, es un camino es un camino muy fuerte. Es un camino, hermanos, angosto. La misma Biblia lo dice, que es un camino angosto. Es de lucha, es de pruebas, es de dolor. Pero con una esperanza, hermanos, al final. Yo meditaba en cuando la mujer sale embarazada, hermanos, que es un proceso bastante fuerte. Y meditaba que unos la pasan de un modo, que a unas les da vómito, que a otras no comen, que otras ni agua toman. Es un proceso bien fuerte. Pero ya cuando el bebé nace, hermanos, qué feliz nos ponemos, qué contentas nos ponemos. ¿Por qué? Porque valió la pena ese proceso que hubo en nuestro vientre. Y eso, tal vez la comparación no sea muy adecuada, hermanos, pero eso me llevaba a mí a reflexionar del propósito que Dios tiene con nosotros, que muchas veces lo vemos tan doloroso, pero al final, hermanos, lo entenderemos. Después lo entenderemos. Qué bueno, hermano, yo me gozo al saber que hay cosas que hasta después las vamos a entender. En el momento de angustia, en el momento que nuestra mente está tupida por decir algo, no entendemos, no podemos, no tenemos la claridad suficiente para poder nosotros decir, por esto es por esto que esto me está pasando. Pero ya cuando Dios, hermano, revela a mi vida, revela su vida y nosotros vemos el resultado, vemos el cambio, ahí nosotros decimos, bueno, fue por esto y esto y esto. ¿Qué pasó? Porque hay cosas, hermanos, que en algún momento Dios dio la bendición permisiva o Él permitió que pasara así, pero no era tal y como Dios quería para nosotros. Entonces, para eso tenemos que pasar un proceso para que haya ese cambio en nosotros.
Muchas veces hay procesos que quizás fue de la forma equivocada que nosotros hicimos algo. Entonces Dios tiene que revertir eso, Dios tiene que procesarlo. Tiene que procesar así como procesamos nosotros los alimentos. Sacamos lo bueno y lo malo sale de cualquier cosa que usted haga. Si usted va a limpiar pescado, saca lo malo y deja la calidad para comerla. Entonces lo mismo es Dios con nosotros. Dios quiere calidad en su iglesia. Dios quiere gente preparada, gente que Él pues sabe qué es lo que va a hacer con nosotros. Pero sabemos, hermanos, que Dios piensa y actúa muy diferente a nosotros. Podemos ver en Isaías, hermanos, cómo Dios habla aquí. Dice que porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos, dice Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Nosotros tenemos una mente muy finita, hermanos, una mente muy pequeñita para poder entender los planes de Dios. Pero basta, hermanos, con que nos demos cuenta que Dios nos ha llamado y nos tiene en un lugar tan especial. No sabemos, hermanos, toda la magnitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque solamente por la palabra nosotros nos damos cuenta, pero ya de hecho y de realidad no lo sabemos, pero por fe sabemos que un día vamos a estar en su presencia y que vamos a decir, valió la pena llegar hasta este lugar. Valió la pena pasar esta prueba, valió la pena pasar este proceso. Valió la pena, porque hay procesos duros. Yo meditaba en el proceso que el pastor había tenido, llegar a desear una gota de agua, hermano. Es un proceso bien fuerte, un proceso que a cualquiera le conmueve. El propósito de muchos de nosotros, pero voy a hablar del pastor porque es el que está enfrente de este grupo. Imagínense, él no pensaba ser pastor. La hermana Doris no pensaba ser esposa de un pastor. Nosotros no pensábamos estar acá, pero el propósito de Dios es ese, tenerlos acá. Ese es el propósito de Dios. Estábamos todos regados, todos desperdigados, pero el propósito de Dios es que estemos reunidos aquí, que le conozcamos, que le sirvamos. Y así, hermanos, yo voy a entrar en el momento que Dios saca del pozo de la desesperación a nosotros. Nosotros estábamos perdidos, sin esperanza, estábamos nosotros descuidados de Dios. Dios no había visto nada en nosotros, pero por su infinita misericordia y por su soberanía, Dios envía a su Hijo para que venga a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que aceptar el proceso que Dios tiene para nosotros. Porque antes, nada, estábamos muertos. Pero ¿cree usted que para resucitar un muerto tiene que haber un propósito? Muchos estamos en coma con aquel montón de cables, aquel montón de guías. Pero ¿qué pasa después? Todo ese montón de guías se desconecta y ya nosotros cobramos vida. Cuando veo siempre al hermano Nelson, el esposo de la hermana Anabel, yo tengo eso siempre en memoria. Que vemos un milagro de Dios, vemos milagros de Dios en nuestras vidas, porque todos estábamos así, muertos, huesos secos, sin vida, pero Dios viene a dar vida a nosotros, hermanos. Y ahorita, hermanos, sin más, yo voy a entrar a ver a Noemí. Quiero meditar un poquito, que meditemos también un poquito en Noemí. Vemos el ejemplo de Noemí, hermanos, que Noemí, ella no esperaba ver todo ese proceso que ella tuvo que pasar, porque dice que ella salió de Belén con su esposo, con su familia. Ella iba a buscar una nueva vida, porque sabemos que había mucha hambre en Belén y que ellos pues salieron a buscar comida, a buscar una nueva vida en ese lugar, en otro lugar, en los campos de Moab. Pero ¿qué pasó, hermanos? Allá ella pierde a su esposo, pierde a sus hijos y luego se queda sin sus hijos y hasta sin apoyo, sin refugio ella en los campos de Moab. Pero ¿qué pasó con ella, hermanos?
ella se viene destruida, se viene dolorida, toma ese camino. Bueno, todos nosotros conocemos esa historia y una historia de mucha ayuda para nosotros, porque vemos esa historia de que ella sale de su tierra, de allá de Moab, de los campos de Moab, y se viene y le dice a sus nueras que si se quieren quedar ellas que se queden, pero ella, hermanos, tenía que regresar a Belén porque pues no tenía otra alternativa que regresarse para Belén. Pero vemos, hermanos, la fidelidad de su nuera. Esa nuera llegó a quererla, llegó a amarla tanto que no la dejó. No la dejó para nada. Y allí vemos que cuando ella, hermanos, llega, ahí es donde llega ella a Belén y le dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Esta mujer iba llena, hermanos, porque esta mujer iba con su familia, han de haber llevado algunas otras cosas más, pero ella se sentía atribulada, porque, hermanos, cualquiera se atribula en ver una situación así. Ya de verse desamparada, sin su esposo, verse sin sus hijos, sin echar manos de nada, no tenía nada, pero ella decide regresar nuevamente a Belén. Y fue ahí, hermanos, el dolor para ella, cuando ella entra y dicen que la reconocen como Noemí. Llega allí a Noemí y dicen, viene Noemí, y es ahí donde dice ella que no le digan Noemí, que le digan Mara, porque ella viene desconsolada, viene amargada ella de espíritu. Y así volvió Noemí, dice Ruth la moabita, con su nuera con ella, volviendo de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Qué bueno, hermanos, porque ella decidió regresar. Y no crea usted que fue poco lo que ella tuvo que pasar, hermanos. Fue un gran proceso, pero al mismo tiempo Dios no la había abandonado a ella. Dios siempre estaba con ella. Dice que ella regresó con las manos vacías, pero con todo esto vemos que la soberanía de Dios, el poder de Dios estaba con ella. La mano poderosa de Dios no la había soltado. Siempre se mantenía bajo esa protección, bajo esa cobertura de Dios. Y eso es lo importante para nosotros, hermanos, que cuando nos encontremos en ese proceso, nos demos cuenta que Dios está con nosotros, que no estamos solos, que Dios está con nosotros para ayudarnos, hermanos, para salir adelante, porque si Dios ha permitido que nosotros pasemos ese problema, también Él mismo nos va a sacar adelante. Confiamos en Dios, hermanos, no desmayemos, no retrocedamos. No descuidemos, siempre tenemos que estar nosotros dispuestas a seguir adelante. Y después de todo esto, hermanos, Noemí fue consolada. Vemos ahí, hermanos, que Noemí fue consolada. Ella entendió el proceso que había pasado, pero estaba sola, pero no estaba sola. Dios estaba con ella. Podemos ver a Santiago, hermanos, Santiago 1:2, que dice que hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que tener paciencia, hermano. Tenemos que ser pacientes, tenemos que aprender a tener mucha paciencia, porque, como repito, muchas veces cuando estamos en la angustia, hermano, la paciencia es la que poco existe. La paciencia es la que desaparece muchas veces. Pero tenemos que tener paciencia. Tenemos que asegurarnos que en el Dios del que nosotros hemos creído no nos va a dejar, que Él está ahí siempre con sus manos extendidas y que el proceso viene de parte de Dios, hermano. El proceso viene de parte de Dios. No depende de nosotros, sino que Dios queriendo que nosotros mejoremos, que nosotros cambiemos, hermano. Dice que nosotros tenemos que tener, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos hermanos de nosotros aquí somos así? ¿Cuántos tenemos esa paciencia, hermano? Esa paciencia que dice que seamos pacientes. ¿Cuántos habemos con esa gran paciencia? Vemos también, hermanos, a Job. Todos conocemos esta historia de Job. Un hombre, dice la Biblia, que hubo en la tierra de Uz, un varón llamado Job. Él era un hombre perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, hermano. Qué bonito, qué bueno ha de haber sido hablar con ese hombre. Un hombre que temía a Dios, que podía darle un consejo a cualquiera.
un hombre que amaba a Dios, un hombre rico, pero además de eso era un hombre que temía a Dios, hermanos. Dice que él vivía en una ciudad muy amurallada. Este hombre, hermanos, era un hombre tan rico. Este hombre tenía tantos bienes. Cualquiera pudo haber pensado, ¿por qué le está pasando esto a Job? O Job hubiera dicho, bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí si yo soy un hombre recto, soy un hombre perfecto, soy un hombre que no ando en mal? ¿Por qué? Porque esa pregunta muchas veces nos llega a nosotros. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Como por decir, ¿por qué no a la otra hermana, sino que por qué a mí? Pero alegrémonos, hermanos, porque es Dios que está poniendo en nosotros esa forma para que nosotros cambiemos. Es a nosotros, es el trato de Dios con nosotros. Alegrémonos que Dios ha fijado su mirada en mí, que ha fijado su mirada en usted. Muchas veces nosotros, hermanos, culpamos al que está a nuestro lado, culpamos al hermano. Pero Dios, hermano, está probándonos. Dios está queriendo ver cómo está nuestra fe con Dios. Cómo es que nosotros nos desenvolvemos en el momento de la angustia. Cómo son nuestras palabras hacia Dios. Porque muchas veces hasta la oración se escasea, hermano. No hay palabras. Y es entendible, hermano, porque estar en medio del dolor no es fácil. Pero no paremos de decirle al Señor, gracias. Gracias por su misericordia. Gracias porque usted lo que hace, lo hace perfecto. Usted no se equivoca, Señor. Usted tiene un propósito conmigo y usted lo va a cumplir. Quiera yo o no quiera, usted lo va a cumplir en mí. Porque esa es la cosa, que a veces nos gusta solo lo que nosotros queremos. Pero lo que Dios quiere poner en nosotros, lo que Dios quiere hacer en nosotros, nosotros no lo aceptamos. Y yo puedo llegar a entender, hermanos, que si nosotros rechazamos eso, estamos en contra de la voluntad de Dios. Porque si Dios así quiere, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para deshacer lo que Dios ha hecho por nosotros? Lo que Dios quiere hacer por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para deshacer eso? Si Dios así lo permite, Dios quiere tratar con nosotros de esa manera. Lo importante es que Dios no nos deja. Lo importante es que Dios está con nosotros. A mí me llamaba la atención porque dice que Job tuvo 10 hijos, tuvo 7 varones y 3 hembras, y dice que era un hombre que estaba preparado para poder engendrar otros 10. Y digo yo, ¿por qué Dios le quitó? Pues en el proceso perdió 10, pero ya estaba la preparación para poder hacer otros 10. O sea que bien bonita la historia, ¿verdad? Bien bonita, porque Dios ya de antemano, Dios tenía preparado eso ya. Perder 10, pero aquí tenés reserva para hacer otros 10. Da risa, pero es bien bonito eso, porque Dios ya sabía que le iba a dar otros 10. El propósito de Dios es así. No crea usted una persona que sea adinerada y que llegue a no tener nada, cualquiera se desespera, pues. Cualquiera cae en depresión, hermano. En depresión cristiana, cualquiera cae de decir, bueno, Dios ya no me quiere, Dios, como decimos las mujeres, hay veces, va, no me quieren ya, dice. Cuando llega la depresión, creemos que nadie los quiere, que nadie los ama ya. Pero Job no. Job siempre creyó de que Dios lo amaba, él siempre creyó de que Dios no lo iba a dejar, de que Dios no lo iba a desamparar. Y llegó, pues, él llegó a entender el propósito de Dios y la soberanía de Dios, que no fue fácil, pero Dios no lo abandonó. Y él dice, Jehová dio, Jehová quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré a ella, a la tierra. Entonces, para él, hermanos, no fue fácil, porque todos conocemos esa historia. Imagínense tener lepra, hermanos, tener esa enfermedad, eso, ni de imaginárselo uno. Con un pequeño sarpullido, ¿verdad? Y andamos nosotros rascándonos y que no hayamos qué hacer. Pero este hombre, hermano, que dice que se rascaba con tiesto porque él no aguantaba la picazón. Pero el propósito de Dios fue así con él. Un propósito que no cualquiera lo va a entender. Un proceso que casi que nadie lo va a poder entender. Me imagino que los que estaban a la par de él, hermano, decían, bueno, y este dice que es hijo de Dios. ¿Y por qué está pasando eso? Dice que es hijo de Dios y ¿por qué ha perdido todo? Porque la gente de afuera no va a entender, hermanos. Nosotros los cristianos nos cuesta muchas veces entender. Y los de afuera, ¿qué van a entender?
pero nosotros sabemos en el Dios en el que hemos creído. Nosotros sabemos que el Dios al que nosotros hemos aceptado. Yo me llevaba a aquella parte de donde le dicen a Pablo que ahí estaba el lugarcito del Dios no conocido. Del Dios no conocido, y eso a mí me llena porque Pablo llega diciendo, yo hablo del Dios conocido, yo lo conozco ya. Nosotros, hermanos, lo conocemos a Cristo por la palabra, lo conocemos porque Él da referencia de la palabra, dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Jesús. Nosotros estamos en el camino, hermanos, y sintámonos dichosos, sintámonos bendecidos, sintámonos privilegiados, porque es de Dios, hermanos, es de Cristo de poder, está a nuestro favor, Él está a nuestro lado. Imagínense, pues Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El sufrimiento, hermano, no lo llevó a él a flaquear en la fe que tenía en Dios. Decía alguien que Satanás había acusado a Jesús y que Satanás lo acusa. No, hermano, Dios sabía qué clase de siervo tenía. Dios sabía, Dios sabe qué clase de siervo tienen nosotros. Dios sabe qué clase de siervos son ustedes con Él. Y Dios sabe que por eso Él le dice a Satanás que si no ha observado su siervo Job, porque Él sabía la calidad de siervo que tenía, que era un hombre recto, íntegro, que no estaba metido en lo malo. Entonces, y Satanás con la gran respuesta que sale. ¿Y cómo no te va a bendecir? Porque él piensa solo en los bienes, él bendice a la gente de afuera, hermano, solo con propiedades, con lo económico, para que la gente se sienta cómoda y la gente esté dormida, que no piense en el Señor Jesucristo. Pero no, él pensaba que Job, por las pertenencias que Dios le había dado, era que le servía, pero no, Job demostró que no era por eso. ¿Por qué? Porque Dios conoce, hermano. Dios conoce nuestros corazones, nuestras intenciones. Él conoce que nosotros, sea con lo que sea, nosotros siempre le vamos a servir a Dios. Pidámosle a Dios, hermanos, que nos ayude para que nosotros le sirvamos en la abundancia, en la escasez. Porque servirle a Dios en abundancia se hace un poco más fácil, hermano. Pero cuando no chilla la cacerola, ahí hay problemas. Ahí hay problemas porque no crea, hace falta echarle al estómago, al vientre, pero cuando no hay. Allí ya no chilla la cacerola, sino que las tripas tiene el hermano Juan. Sí. Gloria a Jesús. Entonces, hermano, vemos muchos hombres en la Biblia, hombres que fueron, hermanos, que pasaron por diferentes procesos. Vemos la historia de José. José fue un hombre, hermano, un joven. Por eso los jóvenes también tienen sus luchas, también tienen sus pruebas los jóvenes. José fue vendido, hermano, por sus propios hermanos. Ustedes conocen la historia, yo nomás quiero relatar un poco de lo que José pudo haber pasado, de lo que José pasó. Dice que él fue vendido por 20 piezas de plata. Saber qué tamaño sería de esa plata o esas piezas, pero fue vendido, hermano. Imagínense, dice que ese era el precio medio era el precio medio de los esclavos. Y en ese precio fue vendido José, en 20 piezas de plata. Pero este hombre, hermano, este joven, a pesar de ser joven, pasó ese gran proceso, tanto proceso que pasó, que estuvo preso, hermanos. Él estuvo preso, él estuvo perdido, no lo miraban sus hermanos. Él fue acusado, hermanos, por aquella mujer que le mintió, le engañó a Faraón y le hizo pensar que el joven había querido hacer algo contra ella. Cuántas cosas que este joven tuvo que pasar, hermanos. Pero al final de todo esto, al final del túnel, como dice la alabanza, llegó la bendición a este joven, porque él pudo entender, hermanos, que lo que él estaba pasando era un proceso de Dios. Vemos en Génesis 50, 19, 21, hermanos, que dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vemos que nosotros, hermanos, somos tan intolerantes, por decir algo, somos tan intolerantes, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar los consejos de Dios. José, hermanos, él pasó por tantas circunstancias, él pasó por tantos problemas, pero él no se dio por vencida.
Vemos toda la historia que este hombre después llegó a ser un hombre de bendición, un joven de bendición para el pueblo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ser de bendición, hermanos, para los que nos ven? Nosotros tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas. Dice que nosotros no podemos poner una luz, hermanos, así escondida, sino que tenemos que poner una luz en lo alto, para que se vea lo que somos nosotros, que la gente de afuera vea que nosotros, a pesar de los procesos, no desmayamos, que a pesar de los procesos nosotros seguimos adelante, hermanos. Seguimos siempre en pie. Porque si usted ve todos los apóstoles, hermanos, la muerte que ellos tuvieron, hombres que fueron con un proceso bien fuerte. Elías fue un hombre que lo aserraron. A Juan le metieron la cabeza en un barril de aceite, o lo metieron en un barril de aceite. A Pedro le cortaron la cabeza, hermanos. Hombres que fueron probados a través de la fe, hombres que fueron bien pasados por un buen proceso, pero ellos no desmayaron. Y Pablo pasó, hermanos, la gran tribulación, pasó angustias, pasó desnudez, pasó tantas cosas, pero él aún seguía en pie. Y aún a nosotros, hermanos, esas historias, esas lecturas a nosotros nos llenan, a nosotros nos mantienen, porque sabemos que así como él sufrió, nosotros podemos aguantar también, porque es Dios que está con nosotros, es el mismo Cristo que está con nosotros. Porque el que está con él, el que estaba con ellos, hermanos, es el mismo que está con nosotros. Es el mismo que nos ha llamado a nosotros. Solo que con diferentes épocas, en diferentes tiempos, hermanos, pero es el mismo Cristo de poder. Él entendió, hermanos, la soberanía de Dios. Él entendió que Dios lo había hecho pasar por un gran proceso, pero que Dios tenía propósitos para él. Nosotros tenemos que entender esa parte, hermanos, que Dios tiene propósitos para nosotros. Y no me canso de decirte propósitos, porque eso es lo que Dios tiene para nosotros. Ahorita aquí estamos todos, pero no sabemos qué propósitos hay, además de lo que hasta este momento nosotros hemos pasado. No sabemos qué más viene para nosotros. Solamente que tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que orar y buscar la presencia de Dios para que cuando se dé, y también saber que es Dios que está tratando con nosotros, que es Dios que está obrando a través de su misericordia en nosotros, porque fuera de Dios, fuera de Jesús, nosotros nada podemos hacer. Es Él en nosotros, hermanos. Fuera de Él, no valemos nada. No valemos nada, hermanos. Somos dichosos nosotros porque Él nos sacó del lugar de perdición, nos sacó de las tinieblas. Dice que Él puso cántico nuevo en nuestra boca. ¿Cuánto nosotros antes cantábamos cosas sin sentido, hermano? Pero ahora cantamos y alabamos al Dios de poder. Cantamos y adoramos al Cristo que da vida, al que restaura, al que liberta, al sanador. Es a ese Dios, a ese Cristo que nosotros le exaltamos. Vemos que este Cristo, hermano, es el que venció la muerte. ¿No cree usted que es un privilegio para nosotros ser hijos del vencedor, que venció la muerte? Siempre viene en mi memoria cuando llega María a la tumba con las especias aromáticas para rociar aquellas aromas sobre el cuerpo de Jesús. Y la sorpresa es de que Jesús ya no estaba ahí. Cristo había resucitado. La tumba estaba vacía cuando María llegó. Ella llama a los demás y les dice, la tumba está vacía. Y lo más bonito, hermanos, cuando Jesús se le presenta y le dice, ¿a quién buscas? Qué maravilloso, hermanos, ha de haber sido ese momento. ¿A quién buscas? Y yo aquí estoy, María. Qué maravilloso ese momento tan especial para esta mujer, hermano. Saber de que Cristo había resucitado, que estaba a la par de ella, que no era lo que ella creía. Como nosotros podemos creer, hermanos, que de este proceso ya no paso, que aquí me quedo, yo ya no. Pero no termina todo ahí. No termina todo el proceso ahí, hermano. Por eso, todos los que están o estamos en este momento, démosle tiempo, hermano. Démosle tiempo, no nos fatiguemos. Agarrémoslos de la mano poderosa de Dios, de sus promesas, que Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Promesas para nosotros, no te dejaré ni te desampararé.
¿Cree usted que un padre le diga a un hijo, hijo, estate confiado que no te va a pasar nada porque aquí estoy yo? Es un gran privilegio. Yo medito siempre en aquello de que si un niño, hermanos, está en lo alto y el papá le dice, tírate, yo te voy a agarrar, el niño se tira. Porque el niño confía que su papá le dijo, yo te voy a agarrar, no te vas a golpear, no te vas a caer, yo te voy a agarrar. Pero cuántas veces, hermanos, Dios nos ha hecho un llamamiento y nos ha dicho, ven, hacelo, haz esto. Pero nosotros por miedo no lo hacemos. Tenemos miedo, pero ¿quién es el que nos está llamando? ¿Quién es el que nos está llamando? Al servicio del Señor, porque la Biblia dice que Él nos ha llamado y Él nos ha preparado para que nosotros le adoremos, para que le sirvamos. Pero ¿de qué forma nosotros podemos agradar a Dios? ¿De qué forma podemos servirle a Dios, hermano? Hay muchas formas de que nosotros podemos servirle a Dios. Hay muchas formas, pero nosotros a veces solo buscamos, solo queremos que sea en el altar, porque para nosotros solo ese servicio es solo en el altar. Y no, hermanos, hay tantas formas de servirle al Señor. Hay tantas formas de poder agradar a nuestro Dios. Grábese esto, de que hay muchas formas, hermanos. Usted da una ofrenda a un necesitado, usted está agradando a Dios. Dice que si un vaso de agua usted le da a cualquier persona, es a Dios que se lo está dando. Pero nosotros muchas veces se nos olvida eso. Un bocado que usted le regale, usted está agradando a Dios. Y no solamente, la Biblia dice que primeramente con los de la familia, de la fe, porque no crea usted que en la iglesia no hay carencia. Claro que hay carencia, hermano. Hay necesidades también. Pero nosotros lo tomamos solo de ir a buscar a aquel que está allá en la calle sentadito, que está necesitado. Claro, tiene necesidad, pero también en la iglesia hay necesidades y dice que los primeros, los de la familia, de la fe. Que tenemos nosotros que ayudarnos unos a otros y así nosotros estamos agradando a Dios de esa manera. Pero muchas veces, hermanos, no queremos echar ni el dólar a la ofrenda. No queremos, hermanos. Y lo digo de todo corazón. El pastor cuenta cómo él distribuye, hermanos, algunas necesidades. Él suple. Pero nosotros somos tan duros. No queremos suplir muchas veces. Y Dios está en el asunto, hermanos. Dios no se queda con nada. Todo lo que usted y yo hagamos, hermanos, cuenta. Son obras, hermanos. Como decía, no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, se compre la salvación, sino que estas obras, hermanos, sirven para los galardones. Yo creo que cuando estemos allá, todos vamos a querer muchos galardones. Todos vamos a querer tener galardones grandes. Pero ¿qué hemos hecho aquí? ¿Cuáles son las obras que nosotros estamos haciendo? Acordémonos, hermanos, que nosotros hemos sido perdonados, que nosotros ya estamos libres de eso. Dice que Él ha perdonado los pecados presentes, los pasados, los presentes y los futuros. Ese para nosotros tiene que ser un gran privilegio darnos cuenta que Dios ya nos perdonó y hacer las obras que Él manda que hagamos. Imagínense, José, él pasó por ese gran problema, pasó por esa gran situación, pero él sabía, a la larga él se dio cuenta de que era un proceso que Dios estaba haciendo en su vida. Hermanos, para concluir, yo quiero decir de que José tuvo un gran proceso, hermano, que él en un momento no lo entendió. En un momento, hermanos, él se sintió frustrado, se sintió adolorido, se sintió solo. Imagínense estar en aquella cisterna solo este hombre, siendo un joven sin ver a su familia por mucho tiempo. Se sintió frustrado, se sintió angustiado, traicionado por sus hermanos. Pero ¿qué pasó, hermano? Después vemos nosotros la recompensa. Pero llegará el día en que lo entenderemos. Muchas cosas llegará el día en que nosotros las vamos a entender. Pero José, hermano, ya había entendido, al final de todo, José ya había entendido el propósito de Dios con los hermanos, porque ellos aún, los hermanos de José, hermanos, ellos seguían creyendo. Ellos estaban totalmente equivocados y seguían creyendo que al ver a José, José los iba a matar.
porque dijeron, si José se da cuenta que nosotros lo vendimos, que nosotros lo hicimos pasar por tanto, que lo hicimos esclavo, que lo vendimos por tantas monedas o no sé qué más le dieron, además de las monedas de las piezas de plata, estos dijeron, José al nomás que nos vea nos va a matar porque no era poco lo que había hecho. Y por eso, hermanos, podemos ver acá en Génesis 50, 21 que dice, y les dijo José, oiga bien, José les dijo porque ellos estaban equivocados creyendo de que José los iba a matar cuando los viera, pero José les dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Nosotros a veces, hermanos, queremos ocupar el lugar de Dios para juzgar, para querer corregir, pero eso le conviene a Dios. Dice, ¿acaso no temáis, acaso yo estoy en el lugar de Dios? Vosotros pensáis mal de mí, dice, más Dios lo ha hecho para un propósito para nosotros. Dice, vosotros pensáis mal de mí, más Dios lo entenderá, él encamina, ¿verdad?, al bien para hacer lo que vemos hoy para mantenernos en vida, para mantener en vida el pueblo. O sea que él llegó a entender de que todo lo que Dios había hecho era que Dios había encaminado y todo eso había servido para bien, hermanos, del mismo pueblo de Israel. Dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló de todo corazón. Este hombre era sincero, hermano. Él había perdonado de todo corazón a estos hombres, porque les dice que de todo corazón se los da. Imagine qué duro ha de haber sido para estos hombres darse cuenta que ellos lo habían entregado, que ellos lo habían traicionado, que ellos lo habían hecho sufrir. Y el hombre les dice, les voy a dar de comer a ustedes y a sus hijos. Qué bueno desde este hombre. No solamente para ellos, sino que también a sus hijos. Ahí tal vez, ¿verdad? Pero eso ya es cosa mía. Tal vez pudo haber un remordimiento de parte de los hermanos de José al darse cuenta que era un hombre que no había guardado rencor. En un momento él se sintió frustrado, pero ya cuando él entendió, ¿verdad?, la soberanía de Dios, que ya él entendió el propósito de Dios, ya él se sintió diferente, hermanos. Así es, hermano, que hasta aquí ha llegado mi tiempo y aquí queda nuestro pastor con nosotros.